Este es un artículo de febrero de 2007. En él se destaca que el presidente de la Reserva Federal por aquel entonces, Ben Bernanke, estaba pronosticando algo llamado un soft landing o aterrizaje suave para la economía. Este es otro artículo en el que el Fondo Monetario Internacional vaticinaba un porvenir similar para la economía de Estados Unidos, y nuevamente otro ejemplo, esta vez del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Los banqueros centrales al completo estaban proclamando a los cuatro vientos el advenimiento del dichoso escenario del aterrizaje suave. Este es un gráfico que nos muestra el número de noticias que incluyen el término aterrizaje suave en artículos de prensa, y podemos ver que recientemente hemos alcanzado niveles similares de entusiasmo a los del periodo que precedió a la gran crisis financiera. De hecho, también vemos que había una exaltación similar en torno a un aterrizaje suave justo antes de que ocurriera la recesión de 2001. ¿Está a punto de repetirse la historia hoy, con Wall Street entusiasmado nuevamente con el aterrizaje suave justo antes de que ocurra otra recesión? Para poder responder, primero necesitamos aclarar conceptos. ¿Qué es en realidad un aterrizaje suave? Veamos. Este término va asociado a los ciclos en los que la Reserva Federal, como Banco Central, ha aumentado los tipos de interés y que en la mayoría de las ocasiones termina desencadenando una fuerte recesión económica. Pero un aterrizaje suave consiste en bajar los tipos justo a tiempo antes de que la economía entre realmente en recesión. Hasta aquí la parte de teoría. Pero, ¿hemos presenciado un aterrizaje suave anteriormente? Examinemos. Este es un gráfico de los tipos de interés de la Reserva Federal y vemos que la mayoría de las veces en las que la Fed ha aumentado su tipo de interés de referencia, acabó teniendo lugar una recesión poco después. Estas barras indican los momentos de inicio, fin y duración de las recesiones, oficialmente clasificadas como periodo de contracción en Estados Unidos por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. Para ello se emplean distintos datos, pero sin duda el principal es el nivel de desempleo, que podemos ver en este gráfico. Si los individuos están perdiendo sus empleos y el número de parados crece fuertemente, generalmente dicho periodo se clasifica como una recesión. Y, consecuentemente, vemos con bastante claridad que cada vez que la Reserva Federal sube los tipos de interés, poco tiempo después vemos que el nivel de desempleo crece fuertemente y a la par que Estados Unidos sufre una recesión. Esta vez todavía no lo hemos visto. Un aterrizaje suave tendría lugar si la Reserva Federal es capaz de recortar los tipos de interés nuevamente sin que la tasa de desempleo aumente sustancialmente, o de lo contrario, lógicamente, desencadenaría una recesión, algo que se reflejaría más o menos así. E indiscutiblemente no se trata de una posibilidad insensata a tener en cuenta, porque ocurrió anteriormente en 1995, en 1984 y en 1967. Estas tres ocasiones pueden clasificarse como aterrizaje suave, porque si bien la Reserva Federal subió los tipos de interés, el número de parados aguantó en niveles tolerables y Estados Unidos no llegó a experimentar una recesión. Sin embargo, de las 11 veces en las que la Fed subió los tipos de interés, solo en 3 de ellas fueron capaces realmente de lograr un aterrizaje suave. ¿Podemos decir que la Fed acaba de lograr un cuarto aterrizaje suave en los últimos 50 años de datos disponibles? Echemos un vistazo. La semana pasada se publicaron algunos datos del gobierno que entusiasmaron a mucha gente con un posible aterrizaje suave. Nos referimos a estos dos datos económicos relacionados con el mercado laboral estadounidense, que supuestamente mostraron que se sostuvo increíblemente sólido durante todo el mes de septiembre. Este fue el nivel de desempleo, que se mantuvo por debajo de las expectativas, en un positivo 4,1, inferior al 4,2% de agosto, lo que nos indica una reducción del número de parados en septiembre respecto a agosto. Y en paralelo, el llamado informe de nóminas no agrícolas mostró que la economía añadió un total de 254.000 empleos en el mes de septiembre. Esto se traduce, según los datos del gobierno, en que actualmente hay un total de 159 millones de personas trabajando en los Estados Unidos, una cifra récord en la historia. Este no es el tipo de noticias positivas que típicamente vemos durante una recesión económica. Por ejemplo, esto es lo que sucedió al mercado laboral en las últimas 4 recesiones.
Pero señores de juego de mercados, los datos del gobierno están manipulados, esos son números falsos. ¿Por qué prestan atención a esa información? Quizás haya cierto grado de manipulación de los datos gubernamentales, pero si miramos al mercado de valores, también vemos que se encuentra en máximos históricos, lo que refleja de algún modo la actual fortaleza del mercado laboral. Un mercado laboral fuerte y un mercado de valores fuerte son desarrollos que también vimos en 1995, 1984 y 1967, los anteriormente mencionados aterrizajes suaves. Por lo tanto, podemos comprender por qué muchos expertos hoy en día creen que estamos en una posición similar a esos casos. Hasta la fecha, a pesar de los altos tipos de interés de la Reserva Federal, la economía y los mercados financieros parecen bastante resilientes. Pero vamos a echar un vistazo a octubre de 2007. Aquí exactamente el gobierno también publicó un dato de empleo muy positivo, mostrando que un número récord de estadounidenses tenían empleo. Ese mismo mes, el mercado de valores también alcanzó un nuevo máximo histórico. Y todo esto tuvo lugar solo unos meses antes de que efectivamente comenzase la recesión de 2008. ¿Recuerdan los artículos de prensa del inicio de este vídeo? Varios de ellos fueron publicados aquí mismo, así que asegurar que un mercado laboral fuerte hoy predice que seguirá así a futuro es equivalente a decir que el clima soleado de hoy predice un clima soleado para mañana. Podría darse el caso, pero también podría ser una predicción completamente errónea. Entonces, ¿cómo podemos vislumbrar lo que la economía va a hacer acto seguido? Para pronosticar el clima, podemos observar variables como la presión atmosférica, la velocidad del viento y la temperatura, e intentar así tener una idea de cómo será el clima. En economía, probablemente el factor más importante a considerar es el crédito. Si el crédito es escaso, significa que hay menos liquidez disponible en los bancos para prestar y eso a la postre desacelera la economía. Lo contrario también es cierto. Si el crédito es abundante, el dinero se encuentra disponible para conceder préstamos a individuos y empresas y típicamente produce una aceleración de la economía. Este gráfico de aquí nos da una buena indicación de cuán ajustado o laxo es el crédito en los Estados Unidos. Las lecturas más altas en este gráfico corresponden a condiciones crediticias más estrictas y lecturas más bajas corresponden a condiciones crediticias más laxas. Y la capacidad de este indicador para predecir recesiones ha sido bastante sorprendente. Vemos que en el periodo previo a las recesiones el crédito típicamente se restringe y efectivamente percibimos de inmediato que el crédito se mantuvo muy estricto en la segunda mitad del 2023, pero hasta ahora no se ha traducido en una recesión real y actualmente el crédito se está volviendo más abundante. Y ustedes estarán pensando, probablemente, ¿no es eso exactamente o se parece a lo que hemos definido como un aterrizaje suave? En realidad, si revisamos el caso de 1995, que sí podemos definir como un aterrizaje suave, vemos que el crédito disponible nunca se redujo. Lo que efectivamente ocurrió entonces es que la Reserva Federal subió los tipos de interés, pero el dinero siguió estando totalmente disponible en la economía y, consecuentemente, se sorteó la desaceleración económica. Presenta un aspecto bastante diferente al que tenemos ahora y, en nuestra opinión, eso hace que las probabilidades de un aterrizaje suave hoy día sean algo más bajas. Intentemos darle sentido a esto. Si añadimos el nivel de desempleo en los Estados Unidos a la gráfica, vemos que se comporta como la restricción del crédito, pero con un cierto retraso. Este es un gráfico que ya les hemos mostrado anteriormente y hasta ahora ha sido muy preciso, porque si adelantamos la línea de la restricción del crédito, vemos que predice casi perfectamente hacia dónde irá el nivel de desempleo en el próximo año y medio. Y por lo tanto, entendemos por qué aquí nunca llegó a materializarse una recesión en 1995, si nos fijamos en las condiciones crediticias que eran increíblemente laxas durante dicho periodo. Y también explica por qué el nivel de desempleo ha estado en aumento a lo largo de 2024, condición que hemos aprovechado para hacer múltiples operaciones de trading en nuestro sitio web y que nos hace creer que el número de parados podría continuar debilitándose hasta julio de 2025. Ahora bien, si para entonces no hemos visto ningún aumento real en la tasa de paro y las condiciones crediticias, mientras tanto, continúan significativamente más laxas, se trataría en realidad
de una señal clara de que la economía de Estados Unidos ha sido capaz de evitar la recesión esta vez y habría transitado por lo que Wall Street esperaba, un aterrizaje suave. En juego de mercados, utilizamos una combinación de estudios macro y análisis técnico para generar nuestra estrategia de inversión. Hemos ayudado a nuestros clientes a obtener pingües beneficios con el trading a lo largo de 2024, generando un beneficio promedio del 17% por operación, mientras hemos mantenido nuestras pérdidas limitadas en número y tamaño. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo a continuación si desea suscribirse al servicio Premium.